Mi hermano Ángel, que Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, hermano Freddy. Dios bendiga a todos los hermanos. Y bueno, en el día de hoy, Dios mediante, vamos a ver si podemos ver dos versículos del Cantar de los Cantares, que son los que corresponden ahora, que serían el verso 13 y el verso 14, ya que la semana pasada vimos el verso 12. Así que vamos a darle lectura al Cantares capítulo 1, verso 13 y verso 14. Es sumamente interesante. Dice así: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. Nuevamente, dos versículos, el 13 y el 14. El 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Y el 14, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadí. Así que bueno, acá tenemos algo sumamente interesante para ver. Cambia la forma ahora porque habíamos visto la semana pasada el nardo, Minardo, cuando el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Y vimos esa escena, vimos al rey en su reclinatorio y a sus pies la tsunamita liberando el nardo. Luego de haber liberado su nardo, ella se va a referir a él, pero de una manera distinta, ya no como rey, sino como mi amado. Y esto es sumamente interesante porque es la primera vez que ella se va a referir a él como mi amado, y esta expresión va a aparecer en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, va a aparecer más de 27 veces. Casi 30 veces le va a decir mi amado en el Cantar de los Cantares según la Reina Valera 60. Ya va a ser el título que ella va a usar para él. Porque una cosa es que el rey y otra cosa es mi amado. Tal es así que las doncellas, porque ella ahora está, ¿a quién está hablando? Ahora no es el rey quien está hablando, es ella quien está hablando, pero no se está refiriendo, no le está dirigiendo las palabras al rey. Luego de completar esa escena que vimos la semana pasada, esa gran escena que está en el Cantar de los Cantares, pero que estaba en otros lugares también de la Biblia, vimos cuando el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Saliendo de esa escena, ahora ella, así como en voz alta, pero no hablando sola, sino dirigiéndose a las doncellas, porque siempre que se dirige a las doncellas va a decir también y va a describir también a su amado, mientras las otras doncellas del harén escuchan. Tanto es así, tan grabado que quedó de esa manera que en el Cantares 5:9 las doncellas le dicen a ella: ¿qué es tu amado? ¿Quién es tu amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Por dos veces, Cantares 5:9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Aún hace que ellas digan tu amado, ¿no? Sobresaliente. Entonces esto es muy importante para ver este cambio de la escena, es como ella ahora habla y va a decir así: mi amado es para mí. O sea, es una descripción del amado. Dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Uno. Y dos, también es un racimo de flores de aleña de las viñas de Engadí, es para mí mi amado. Mi amado es para mí un manojito de mirra y también un racimo de flores de aleña. Así que entonces aquí encontramos esto que es muy sobresaliente, ¿no? Mi punto entonces aquí, mi pensamiento para esta noche va a ser, mi amado es para mí un manojito de mirra, es la primera expresión y de ahí vamos a tomar el pensamiento manojito de mirra. Manojito de mirra sería el pensamiento, Dios mediante, en esta noche. Manojito de mirra, Cantares 1:3, Reina Valera 60.
La Biblia de las Américas dice, miren cómo dice, bolsita de mirra, mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Biblia de las Américas. La Reina Valera 1995 dice, mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Tremendo. Ese manojito de mirra es traducido bolsita de mirra de manera correcta, porque ahí en el hebreo, en el Strong, cuando se transcribe esta palabra, tesoror, quiere decir paquete, como empacado, bolsa, bolsita, manojito, saco. Esta es la definición de seror, que es el manojito de mirra, la bolsita de mirra. Y por supuesto la mirra es una resina aromática, mor, en hebreo, mor en hebreo y mirna, mirna en griego, que es por supuesto la esencia aromática, ¿no? La resina aromática muy fuerte, muy tremenda, que también es amarga. Dice, puesto que destila en gotas, mirra, también es amarga, dice mirra, strong. Bueno, esto entonces nos da la pauta, y bueno, y el manojito, el otro racimo de aleña, en otra versión, racimo de aleña, el racimo de flores de aleña, de las viñas de Engadí, es para mí también mi amado. La segunda descripción. Y otra versión dice manojito de aleña, es mi amado para mí en las viñas de Engadí. O mi amado es como un ramito de flores de hena fragantes de los viñedos de Engadí. Hena o aleña de flores, o sea, un ramillete pequeño, un ramito, y en otra dice manojito de aleña. Entonces aquí es sobresaliente porque encontraríamos en estas expresiones dos cosas que la Sulamita indica acerca de su amado. Un manojito, bolsita de mirra, entre sus pechos, y otro manojito que es como un ramillete, un ramito pequeño de flores de aleña de Engadí, que son unas florcitas que crecen en Engadí. Engadí es algo fabuloso. Engadí es un oasis que está cerca de Jerusalén. Es precioso porque la zona es media desértica, rocosa, montañosa, pero ahí es un oasis. Hay una vertiente, hay un manantial. Engadí quiere decir manantial del Cordero encima. Y hay mucho verde, flores, fauna muy especial, y sobre todo crecen estas flores de aleña, y hay crecen los viñedos de Engadí. Y entre los viñedos, que generalmente, como acá en Mendoza también, que son zonas muy secas para los viñedos, difícilmente haya flores, pero Engadí, como es un manantial, un oasis, en medio de una zona seca y desértica, crecen estas flores especiales que son blanquitas y rosadas, de gran olor fragante, y del cual también se saca también un aceite muy precioso que es balsámico. Así que bueno, y Engadí, por supuesto, en la Biblia es muy sobresaliente porque ahí en Engadí David encontró refugio cuando huía de Saúl. Relata la Biblia que en Engadí David encontró refugio cuando escapaba de Saúl. Y había como una cueva ahí en ese sector tan bello de Engadí, que era un refugio, pero a la vez era un solaz para todos los guerreros que venían de estas tremendas luchas, escapando de un lado de los filisteos y de otro lado de Saúl entre dos fuegos. Engadí llegó a ser como un oasis, un lugar de refrigerio y también un lugar de refugio porque tenían una cueva ahí en Engadí. Así que estas florcitas de Engadí, que forman también un manojito, dice la amada, la esposa dice un ramillete o ramito de flores de aleña de Engadí, y el manojito de mirra es para mí mi amado. Entonces estas dos cosas es las que nos ocupan hoy, pero vamos a empezar y vemos sobre todo la más importante, es el manojito de mirra, porque el ramito de flores de aleña de las viñas de Engadí van a venir también en segundo lugar como un complemento,
y la esposa dice, es para mí, es algo personal. O sea, es la representación de lo que significa mi amado para mí, estas dos cosas, que son dos cosas pequeñas, dos manojitos, dos cosas pequeñas, pero que descomprimidas, decodificadas, o que puedan liberar todo el contenido condensado que tiene, llega a ver ahí adentro dos grandes verdades, dos grandes verdades que el Señor nos permita ver. Entonces, primero consideremos, siendo que tenemos la mirra dentro de una bolsita. Bueno, la bolsita de mirra que reposa entre mis pechos es para mí, mi amado, bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Decía, hay una midra muy célebre, una midra al Sir Hashirim, el cantar el Rabá, que dice, nada hay más valioso para una mujer que una bolsita de perfume donde la coloca entre sus pechos, decía el Rabí Ajá en una vieja midra hebrea. Claro, en la antigüedad, las doncellas de Alcurnia llevaban colgando del cuello, entre sus pechos, una bolsita con plantas aromáticas dentro o distintos perfumes aromáticos. Había diversidad de bolsitas, pero muy pequeñitas, de unos 30 gramos, cuando mucho, que exhalaban su fragancia constantemente. Y para la esposa, su amado, el amado, es esta bolsita, pero no una bolsita de cualquier sustancia aromática, sino de mirra, que perfuma su cuerpo y está presente el aroma de la mirra muy cerca de ella, entre sus pechos, en su centro, de una manera permanente. Así que esta bolsita de mirra no es una bolsita como un frasquito de perfume. Las mujeres hoy no llevan un frasquito de perfume colgando, pero sí las mujeres en la antigüedad, las doncellas de Alcurnia, porque estas bolsitas eran muy caras, estas bolsitas de mirra, se colgaban así como una cadenita, como un colgante, digamos, entre los pechos, una bolsita liviana de unos 30 gramos, cuando mucho, en el pecho, y tenían distintas sustancias aromáticas, pero en este caso ella dice que es una bolsita de mirra, y esto es muy importante, ¿no? Y dice, es para mí, a nivel personal, para mí, mi amado, es una bolsita de mirra que llevo permanentemente entre mis pechos. Ahí dentro de esa bolsita hay mirra. Hay una medida de mirra. Es una fragancia aromática, es una resina, pero que también puede convertirse, al endurecerse, en un cierto polvo que se puede poner sobre brasas y puede sahumarse también. Tiene variadas maneras, pero en este caso específico la amada lo identifica como una bolsita de mirra que reposa entre sus pechos. Entonces, en esta escena, el tipo de Salomón y la Sulamita, teniéndolo a la letra y teniéndolo claro, para poder venirnos más profundo hacia adentro, hacia el círculo espiritual y más adentro hasta el círculo almático, encontramos aquí la Sulamita en el palacio, representando siempre a la novia y al alma. Luego de haber liberado su nardo de los pies del rey, o sea, Jesús el Verbo, porque ella representa a la novia y al alma. Hay más aplicaciones que pudiéramos ver. Las midras representaban siempre a la novia con Israel, las midras hebreas. Pero nosotros aquí estamos, y son preciosas las midras hebreas, las midras del Cantar Rabá, del Sir Hashirim, porque cada una de las midras o interpretaciones que dan los sabios rabinos son como partículas de un gran diamante. La verdad que es extraordinario cuando profundizan en el Cantar de los Cantares, una cosita, otras, son como partículas muy buenas. Y todo aplicado, por supuesto, a Israel, pues ellos cuentan desde Génesis hasta Malaquías. Y entonces se identificaron a la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento. Nosotros nos venimos más acá e identificamos a la novia de las 7 edades. Y especialmente en este tiempo final, desde ahora hasta
hasta el rapto, en este tramo que queda, porque ya las otras novias de las edades ya han cumplido su ciclo y están descansando esperando el tiempo de la resurrección. Sin embargo, la que está en la tierra es la novia actual y desde el día de hoy hasta el rapto, lo que queda de tiempo, está en ese proceso de preparación para llegar a las bodas del Cordero. Entonces, ese es el primer tipo. Y luego el alma individual, porque esta novia está compuesta de almas individuales, enamoradas del Verbo. Entonces, luego de haber liberado el nardo a los pies del rey, Jesús, el Verbo, se va a referir a él no como rey, sino como mi amado. Y asociará a su amado con dos cosas: manojito de mirra entre sus pechos y racimo de flores de aleña de engadina. No entre sus pechos, pero la usaban a veces para poner en el cabello, para tenerlo ahí cerca. Y era un complemento, un ramito de flores de aleña, tenerlo cerca por su aroma y a la vez tener algún bálsamo de flores de aleña también era muy importante. Estas dos cosas señala y ella dice para mí, es algo personal, individual, que le comunica a las doncellas del palacio. Ellas dirán tu amado, y estas cosas son para mí, mi amado es para mí. Estas dos cosas pequeñas son dos grandes verdades. Bueno, veamos entonces primeramente la bolsita de mirra, pero veamos el contenido, porque pudiera ser cualquier especie aromática dentro de esa bolsita que reposa entre sus pechos, pero no es cualquier especie aromática, es la mirra. La mirra está muy conocida en la Biblia y está por todos lados en la Biblia. La mirra es una resina aromática. No se sabe muy bien con exactitud, porque hay varios arbustos de donde sale la mirra. Pero hay uno en especial que crece generalmente en lugares altos, rocosos, sobre todo en el Medio Oriente. En colinas, su madera y su corteza tienen un olor fuerte, aunque la resina de la mirra es lo verdaderamente potente de esta resina aromática. La mirra fue uno de los ingredientes principales de la unción santa, del aceite de la santa unción, para ungir todo el mobiliario del tabernáculo y los sacerdotes y todo. El superior ungüento, el aceite especial de la unción, fue también, habla en la Biblia que se usa para perfumar vestidos, camas, otros artículos. Al parecer también las doncellas se untaban sus cuerpos con aceite de mirra, mezclados, aceite con mirra. Esto lo hizo la Sulamita en el Cantares 5 y también Esther en su tratamiento de belleza en ese año de preparación. También la mirra eran sustancias que se empleaban para ungir los cadáveres. En el entierro se usaron para ungir el cuerpo de Jesús en su sepultura. También a veces mezclada con vino llegaba a ser la mirra como un analgésico, que le ofrecieron vino y mirra a Jesús en la cruz. Así que, y era de un gran valor, tanto es así. Yo me acuerdo que una vez tuve en Montensión un mensaje llamado Mirra, un regalo valioso. Era de tan gran valor que los magos de Oriente trajeron a los pies de Jesús, que nacía en Belén, oro, incienso y mirra. Es decir, el Verbo se había hecho carne. Y nada mejor para que cuando el Verbo se hizo carne, poner a sus pies los tres regalos mejores: oro, incienso y mirra. Que por supuesto el hermano Branham va a predicar. La mirra en la Biblia aparece muchísimas veces, pero el principal simbolismo alegórico de la Biblia es inequívoco. Por donde lo miren en la Biblia, por donde lo miren en el mensaje y demás. Ahora vamos a ver, el simbolismo alegórico de la mirra es amargura, sufrimiento y muerte. Eso es lo que la mirra simboliza: amargura, sufrimiento y muerte. Es un regalo valioso para Dios, por supuesto. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron.
y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, a los pies del Verbo hecho carne. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Ha nacido el Salvador. El Verbo se hizo carne para salvar al mortal, como diría el poeta nicaragüense. Así que bueno, Rubén Darío, así que bueno, vemos aquí abriendo sus tesoros, que mirra es uno de los 3 regalos valiosos. 3 regalos para Jesús cuando nació en Belén: oro, incienso y mirra. Mirra es uno de los 3 regalos valiosos. Y el hermano Branham predica aquí 2. Bueno, aquí vamos a sacar de 2. En varios lugares lo predica, pero vamos a tomar 2. La gran luz resplandeciente y los dones de Dios siempre hallan su lugar. En la gran luz resplandeciente, hablando de la mirra, el hermano Branham dice así, en el párrafo 87, gran luz resplandeciente: ahora ellos le dieron a él mirra, también oro, incienso y mirra. Le dieron oro, incienso y también le dieron mirra. Y cualquiera sabe que la mirra es una hierba muy costosa, pero amarga, mirra. ¿Y qué representó la mirra? Su gran sacrificio supremo. Su vida joven, exprimida en el Calvario, donde los pecados del mundo lo molieron en pedazos. Oro porque era un rey. Incienso, servicio de su dulce y amorosa vida como el incienso sacerdotal. Y mirra, por causa de su sacrificio por los pecadores, por los que él murió, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por eso fue que le ofrecieron a él mirra, la gran luz resplandeciente. Bueno, mi hermano, es un manojito de mirra, empieza a ponerse más tremendo a medida vamos avanzando por la Biblia y el mensaje, ¿no? Porque mi amado, para mí, recuerden, es un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Amargura, sufrimiento, muerte, sacrificio supremo que representa la mirra, su gran sacrificio supremo. Fíjense, dicen, dones de Dios hallan sus lugares. En diciembre del 63, eso es sobresaliente. Acá predicaba ya en otra frecuencia del hermano Branham. Fíjense, los presentes que ellos le trajeron a él, los regalos que le trajeron a él, los dones que le trajeron a él, lo que ellos identificaban, lo que ellos pensaron que él era. Ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Y fíjense en lo que estos símbolos representaban. Fíjense, miren, lo veremos por un momento sobre esto, si el Señor lo permite. Dice: miren, oro, incienso y mirra, párrafo 52. Ahora, oro en la Biblia, cuán apropiado para Cristo, porque el oro habla de deidad. Oro es deidad. Llegaremos a eso en un momento. Incienso habla de servicio, el incienso del templo, el incienso del incensario sacerdotal habla del servicio. Y mirra es muerte. Mirra, sencillamente, dice el hermano, es muerte. Dios en servicio para morir. Oro, incienso y mirra. Dios en servicio para morir. Dios haciendo ese servicio que fue su muerte para morir, para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Dios en servicio para morir. Eso es lo que él era. La misma cosa que ellos trajeron, identificaban lo que ellos pensaron que él era. Ahora, esto es lo que estos hombres ricos hicieron, dice. Estos hombres eran magos y trajeron oro, oro puro, y trajeron incienso, el mejor incienso que pudieron encontrar, y trajeron mirra, la mejor que pudieron encontrar. Sacrificio y muerte, la mejor que pudieron encontrar. El supremo sacrificio y la muerte más tremenda. Dones de Dios hallan sus lugares. Mirra, que es, según el mensaje, mirra, según como el mensaje descomprime a esta esencia aromática o sustancia aromática, como sufrimiento, amargura y muerte. En el libro de las edades, la edad de Esmirna, esto es sobresaliente porque en hebreo es mor la palabra para mirra, pero en griego es Esmirna, Mirna, Esmirna. Esmirna viene de Mirna, que es mirra.
Entonces, en el libro de las edades, en la edad de Esmirna, se encuentra todo esto que estamos viendo. El hermano Branham en el párrafo 12, el libro de las edades, edad de Esmirna, párrafo 12 dice, la palabra Esmirna quiere decir amargo, siendo derivado de la palabra mirra. Esmirna deriva de la palabra mirra en griego. La mirra se usaba en el embalsamamiento de los muertos, así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga y llena de muerte. El hermano Branham habla de una doble significación, porque por un lado, en el interior de la iglesia, ya había caído de su condición en la edad de Éfeso y venía cayendo y cayendo y cayendo, luego de la penetración del espíritu anticristo en la iglesia. Entonces venía decayendo, y venían muriendo, y venían como amarga. Estaba la sinagoga de los que se dicen de Satanás, que los que se decían ser judíos no lo eran, y ya venía carcomida por dentro, amarga, y empezaba a morir. Esto es internamente y espiritualmente. Pero por otro lado, externamente, fue el tiempo de las persecuciones, el tiempo de los mártires, el tiempo de las 10 grandes persecuciones romanas contra la iglesia. Entonces morían todos como mártires. Entonces era sufrimiento, amargura y muerte a mano de los romanos de afuera, pero luego era amargura y muerte a mano del romanismo adentro que se les metía a través del espíritu de anticristo. Así que fue una edad de doble significado, de amargura y de muerte. Entonces la mirra va a representar, sin ninguna duda, sufrimiento, amargura y muerte. Tengámoslo presente porque nuestro tema es este. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Amargura, sufrimiento, muerte. La mirra fue también, y esto es sobresaliente, era también la medida mayor en el superior ungüento, en el aceite de la unción, Éxodo 30, del 23 al 25. Dice eso cuando Moisés da las instrucciones para hacer el superior ungüento, el aceite de la superunción o de la gran unción, el aceite de la unción santa. Dice, tomarás especias finas de mirra excelente, de la mejor mirra excelente, 500 ciclos. 500 ciclos son 6 kilos. De canela aromática la mitad, 250. De cálamo aromático la mitad, 250. Pero de casia, 500. También 6 kilos. Casia y mirra eran muy importantes, el doble en la medida. Más un hin de una medida grande de aceite de olivas que era para mezclar todo eso. Y de ahí saldría el aceite de la unción, de estos 5 componentes. Harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la unción santa por vuestras generaciones. Eso para ungir el tabernáculo, el mobiliario, el sumo sacerdote, los sacerdotes y todo. Este era el aceite de la unción especial. Y tenía una medida doble, grande, mayor, de mirra, de una medida grande de ¿qué? De sufrimiento, de amargura y muerte, mirra excelente. Y donde en el ungido por excelencia, ¿cuál sería? El sumo sacerdote, el mobiliario del tabernáculo. No, eso representaba a Cristo. Cristo era el templo, el sacerdote y el altar. El templo, el sacrificio, el sacerdote y el altar. Y él era el ungido por excelencia, el Cristo, el Mesías, Jesús, el ungüento derramado, como dicen cantares. Tu nombre es como ungüento derramado. Entonces, la gran medida de mirra fue sobre el ungido por excelencia, el Mesías en la cruz, el ungüento derramado, 500 ciclos de mirra, 6 kilos aproximadamente. Entonces, el manojito de mirra, la bolsita de mirra, que son 30 gramos, comparado con los 6 kilos, es para mí, mi amado, un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Ahora, indudablemente, Dios ha dejado una medida, así como estaba la medida de mirra de 500 ciclos de 6 kilos, que fue la de mirra excelente, que fue la de Jesús, en su encarnación, en su vida, en su pasión y en su muerte.
fue la mirra excelente y los 500 ciclos, Dios ha dejado una medida de sufrimiento, indudablemente, para su pueblo, para la novia del siervo sufriente y para el alma. Una bolsita de mirra llevada en su centro de manera permanente, colgando entre sus pechos. Una medida menor, no los 500 ciclos, los 6 kilos. O sea, imposible llevar en el pecho un paquete de 6 kilos en el pecho. No puede ser. Cristo lo llevó, sin duda. Pero nosotros llevaremos algo menos. Dice, imposible llevar colgando en el cuello. Posiblemente las bolsitas de mirra podían tener 30 gramos. ¿Qué sería? Ni siquiera el 1%. Sería el 0,5%. Ni siquiera llega al 1% de los 6 kilos de mirra excelente. La mirra excelente la llevó Cristo, el Verbo, en su encarnación, en su vida, pasión y muerte. Pero ha quedado una medida de sufrimiento para su pueblo, que la llevará entre sus pechos de manera permanente. Bueno, veamos. Mi amado para mí es un manojito o bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. 4, 12 al 13. Como si algo extraño les acontezca, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Bueno, así dice. Gozaos, porque cuando pasan por estas pruebas y que provocan amargura y sufrimiento, bueno, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Dice, sabiendo, también dice Pedro en 1 Pedro 5, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice, y el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, una bolsita de mirra, después que hayáis padecido un poco de tiempo, una bolsita de mirra, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 de Pedro 5, 9 y 10. En Hechos 14, Pablo se despide confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, el manojito de mirra, la bolsita de mirra, bueno, hay que llevarla, sí o sí. Es una medida que Dios ha dejado para su pueblo, por supuesto, para hacerlos también partícipes o copartícipes de los sufrimientos del Cristo, del siervo sufriente, la esposa, una novia sufriente. Bueno, aquí en Esmirna, precisamente en Esmirna, hay una gran exposición del hermano Branham y larga sobre el sufrimiento en Esmirna, precisamente, bolsita de mirra. ¿Por qué? Cuando comenta en Apocalipsis 2, verso 9, el Señor le dice a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta es la verdadera mirra. Gran exposición del hermano Branham sobre el sufrimiento aquí, precisamente, en la edad de Esmirna, en el libro de las edades, en Esmirna, ahí es donde va a hablar de esto, en una edad donde la mirra es amargura, sufrimiento y muerte, doble significación, ahí va a hablar y comentar Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Párrafo 22, el hermano Branham dice así al comentar esto. Ahora el Señor Todopoderoso dice, yo conozco, yo sé tu tribulación. Ahí está. Yo conozco tu tribulación, sé tu tribulación. Ahí está andando en medio de su pueblo. Ahí está el pastor mayor del rebaño. Pero ¿detiene él la persecución? Acuérdense que fueron 10 persecuciones brutales. Y todos terminaron como mártires.
Es la única edad que le dice que no se arrepienta, porque en realidad casi todos murieron como mártires. Entonces, detienen la persecución, conozco tu tribulación, pero detienen la persecución, refrena la tribulación. No, no lo hace. Él simplemente dice, yo sé tu tribulación, de ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Y esto aquí es una piedra de tropiezo para muchas personas. Y entonces el hermano Branham va a decir que el sufrimiento de los cristianos es una piedra de toque y es una piedra de tropiezo para muchos. Y sí, sin duda que sí. Mi amado es una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Fíjense, esto es una piedra de tropiezo para muchas personas. Porque igual que Israel se ponen a pensar si verdaderamente Dios los ama. Dice, ¿cómo puede ser Dios justo y amante si Él se mantiene a un lado mirando el sufrimiento de su pueblo? Esto es lo que le preguntaron, sigue diciendo el hermano Branham en Malaquías 1 del 1 al 3. Y cita esto, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová a Israel. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dijo Israel, ¿en qué? Y Dios contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esa es la respuesta. Y ve, dice en el párrafo 23 del hermano, ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban que en el amor de Dios no había sufrimiento. Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era electivo. Y la prueba de su amor es elección. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Los eligió a ustedes. No eligió a los árabes edomitas. No eligió a los árabes de las otras tribus de Arabia, también semitas. No. Eligió a Jacob, a Israel. Jacob que se convirtió en Israel. En que nos amaste que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces el amor era su amor electivo, era la prueba de su amor, elección, sin importar lo que sucediera. Su amor sería probado fielmente por el hecho de que fueron escogidos para salvación. En el párrafo 24 dice el hermano Branham, puede ser que él lo entregue a usted a muerte, como lo hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento, como lo hizo con Job. Esa es su prerrogativa, él es soberano, él puede hacerlo con usted, con otro no. Él es soberano, él puede ser. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Job, pudiera ser que lo haga, pero o no. Él es soberano, pero todo es con un propósito. Si él no tuviera un propósito, sería autor de confusión, no de paz. Y dice, es lo que dice Pedro, es que su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, bolsita de mirra, seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados. Y dice el hermano Branham, él mismo sufrió. Jesús aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Y dice, y fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Bueno, es como predicó Carlito, el hermano Carlito una vez. Perfección por sufrimiento. No fue muy popular el mensaje del hermano Carlito allí en Estiga, en lo del hermano Enrique. Lo del hermano Enrique Ochoa no fue muy popular porque, claro, nadie... en un tiempo donde está el evangelio de prosperidad y el lema de las iglesias es pare de sufrir, imagínense perfección por sufrimiento. Pero bueno, él mismo sufrió, dice, y tomó este texto y aprendió obediencia por medio de las cosas que sufrió, en efecto. Fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Hebreos 5, 8 al 9, cita el hermano Branham. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Sobresaliente. Y aquí en el párrafo 25, esto es tremendo. Es la medida de sufrimiento que aparece en el mensaje de la bolsita de mirra. Párrafo 25, en Esmirna, dice el hermano Branham. En lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento.
Y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento. Aquí está el manojito de mirra. Para que ella también, con esta medida de sufrimiento, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por él, llegue a una estatura de perfección. ¿Por qué querría él esto? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que falte ninguna cosa. ¿Y por qué se queda a un lado? Esta razón está en Romanos 8, 17 y 18, dice. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice, por supuesto, en Timoteo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y el hermano Branham dice, si no sufrimos con Él, entonces no podemos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y el hermano Branham va a fondo y dice, si no sufrimos con Él, no podemos reinar. Usted tiene que sufrir para reinar. Y la razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder sin carácter es satánico, pero poder con carácter es digno de reinar. Y Él quiere que nosotros compartamos de su trono. Sí, y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada. Dice, el sufrimiento temporal es pequeño, como una bolsita de mirra, comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. Oh, dice el hermano Branham, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar en su reino por medio de mucha tribulación. Bueno, Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12, que ya habíamos leído, no sorprenda el fuego de prueba. Y dice, es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. Es extraño. No, Señor, dice. Y acá es tremendo lo que dicen en el párrafo 27. No, todos tenemos pruebas. Todos somos probados y corregidos como hijos de Dios. No hay ni uno que no pase por eso. Y miren cómo dice, la iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Bueno, estas declaraciones son tan tremendas. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. La iglesia que no está sufriendo, no es de Dios. Bueno, la iglesia que tiene su cartel en la puerta que dice pare de sufrir, bueno, obviamente no es de Dios, ¿no? Porque está bien, quizás lo que ellos quieren decir pare de sufrir en el mundo, con el diablo, con el pecado y venga Cristo, ¿no? Pero no es que va a parar de sufrir, porque va a seguir sufriendo también dentro de la iglesia. Es como una vez una hermana que subió, pasó adelante en una iglesia denominacional y leyó un poema, ¿no? Un poema muy bonito, ¿no? Acerca del Evangelio, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos ahí, que éramos jóvenes, ¿no? Y ella subió y dijo el Evangelio. Finalmente lo cerró así, y el Evangelio es como una rosa, pero una rosa sin espina. Y el que estaba al lado mío me decía, ¿qué no va a tener espina? ¿Qué no va a tener espina? Como que si no hubiera sufrimiento dentro del camino de Dios, si no hubiera sufrimiento siguiendo al Señor Jesús. Claro, la iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada no lo tiene, no es de Dios. Porque al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo, y es una situación, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a cada edad. No hay edad que esté libre de ella, no hay creyente verdadero que esté libre de ella. Esto es de Dios y esta es la voluntad de Dios, dice el párrafo 28. Y cierra así. No hay edad que esté libre de ella, dice esto de Dios, esta es la voluntad de Dios. Es necesario y necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad que debemos sufrir. Es necesario, necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad que debemos sufrir y al hacerlo ser como Cristo, porque el amor es sufrir, es benigno. Bueno,
Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y los que fueron antes de vosotros. Y termina diciendo en esta gran exposición del sufrimiento en Esmirna, en el párrafo 29, los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios, ni tampoco son los cielos resplandecientes y aguas de reposo señales de su amor y aprobación. No, la aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es selectivo. Y miren cómo le llama el amado, como lo va a llamar la Sulamita de ahí en adelante, desde el verso 13 en adelante del Cantares lo va a llamar el amado. Y él dice, no, la aprobación no es ni el buen tiempo ni el mal tiempo, ni estar bien o estar mal, no, la aprobación está en el amado, su amor es selectivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? ¿O sí? Pero ¿cómo lo sabremos? Sabremos porque Él lo dijo y demostró que nos ama porque nos salvó, nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré yo mi amor para con Él? Y creyendo lo que Él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde Él en su sabiduría me permite pasar. Y ahí termina la exposición sobre el sufrimiento como para dejar bien claro lo que es la mirra en la bolsita que reposa entre los pechos de la novia. Sí, la novia sufriente, la pone ahí ya, la esposa o la novia del siervo sufriente se va a convertir en la novia sufriente, copartícipe de sus sufrimientos también, en otra medida, por supuesto. Una bolsita de mirra de 30 gramos comparado con los 6 kilos de mirra especial de la superunción, del superungüento. Novia sufriente, hay otra cita especial del hermano Branham en la edad de Éfeso del candelero de oro labrado a martillo. Nosotros habíamos hecho un pequeño avance ahí cuando vimos, ¿no? Te haremos zarcillos de oro, te haremos tachonados de plata, martillados, ¿no? Las monedas de plata martilladas en el oro, tachonadas, martilladas. Pero aquí es el candelero. El candelero representa a la iglesia. Jesús es el que anda en medio de los 7 candeleros. Y cuando tiene la visión del candelero en Patmos, pero sobre todo él lo va a comentar cuando dice, yo soy el que anda entre medio de los 7 candeleros en Éfeso. Así se presenta a Éfeso, como el que anda en medio de los 7 candeleros. Y él va a hablar ahí del candelero de oro labrado a martillo. Y cita Éxodo 25:31, que fueron las instrucciones de Moisés para hacer el candelero natural, ¿no? El de oro, en el tabernáculo. Y dice, Éxodo 25:31, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Y ahí lo toma como un tipo, que es el candelero es un tipo de la iglesia, es de oro puro y labrado a martillo, oro martillado le llama. Bien, 7 candeleros de oro, dice, párrafo 57 de Edad de Éfeso, libro de las edades. 7 candeleros de oro. Dice, miren cómo dice, la verdadera iglesia de Jesucristo, la novia, es comparada con el oro puro. Su justicia es la justicia de Él. Sus atributos son los mismos atributos gloriosos de Él. Su identidad se encuentra en Él. Ella está sujeta a reflejar lo que Él es. Ella está sujeta a manifestar lo que Él tiene. En ella no hay culpa. Ella es gloriosa por dentro y por fuera, desde el principio hasta el fin. Ella es la obra de su Señor, el candelero de oro labrado a martillo. Y todas sus obras son perfectas. En efecto, en ella está resumida y manifestado el propósito y sabiduría eterna de Dios. ¿Cómo puede comprenderlo? ¿Cómo puede entenderlo? No podemos, dice, pero sí podemos aceptarlo por fe porque Dios lo ha dicho. Párrafo 58. El candelero no es solamente de oro, sino es que es de oro martillado, hecho a mano de oro martillado, de acuerdo con los planes que fueron dados por el Espíritu. Y dice entonces, hablando del candelero, aparte de su Señor y Maestro, Jesucristo, ¿ha habido jamás una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo, candelero de oro martillado? En verdad, ella está experimentando los sufrimientos que Cristo experimentó. Mirra. Ella está despojada de sus bienes, su vida está en peligro, ella
está estimada como oveja para el matadero, cada día es muerta, ella sufre mucho, pero con todo no se venga, ni tampoco causa sufrimiento a otro. Digna del Evangelio es esta hermosa novia de Cristo, y como el oro es maleable, mientras que el latón, el bronce, se quiebra con el golpe de martillo, este oro de Dios cargará su sufrimiento por el Señor, los martillazos, oro martillado, no agobiada, no quebrada, no destruida, sino formada. Se le daba forma al candelero a través de los golpes de martillo, sino formada por medio de las pruebas y las aflicciones de esta vida, como una hermosa joya de gozo para siempre, edad de Éfeso. Mi amado, para mí es una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos, que es la novia de Jesucristo, es el oro de Dios que cargará el sufrimiento de su Señor. No hay gente, aparte de Jesucristo, no ha habido gente más martillada y sufrida que la novia de Jesucristo a través de estas 7 edades de la iglesia. Dice un himno: viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal, y entonces le oí así decir: camino del Calvario mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó, pero sigue, peregrino, que el alba ya vendrá, tu cruz levanta y ven en pos de mí. Así que es tremendo, dice, y Pablo, acerca de la medida, hay una cita que creo que la de Colosenses, es tremenda la de Colosenses de la medida, dice, de la medida de sufrimiento, dice, ahora, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tremendo. Cumplo lo que falta, esa pequeña medida de sufrimiento que Dios dejó para su pueblo. Entonces, Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, dice Pablo, Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones y este tesoro está en vasos de barro. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, con la bolsita de mirra colgando en el pecho, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, bolsita de mirra que reposa entre mis pechos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, al ver todo esto a través de la Biblia, el mensaje, y sobre todo estas exposiciones del mensaje que son muy contundentes, tanto de oro, incienso y mirra, como sobre todo la de Esmirna, que es directa sobre el sufrimiento y la medida que Dios dejó de sufrimiento, se puede entender cómo la mirra, como símbolo alegórico, quedará muy claro entonces cuando veamos otros pasajes en las Escrituras, y aún en el mismo Cantar de los Cantares, pero cuando veamos la mirra en otros pasajes de las Escrituras es mucho más claro al tener claro el simbolismo alegórico. Por ejemplo, las vestiduras del rey del Salmo 45, que es paralelo a Apocalipsis 19. Ustedes saben, nosotros lo vimos, el Salmo 45, cuando vimos los 2 retratos de Cristo. Este es el segundo retrato, ¿no? Y dijo el rey: mi canto, eres el más hermoso de todos los hijos de los hombres, la gracia de Dios se derramó sobre sus labios. Salmo 45, pero el verso 8 y 9. Este es el rey Jesús en su segunda venida, es un paralelo a Apocalipsis 19 y también al Cantares 8, cuando viene en su segunda venida, en la sazón de antes de las bodas y luego después de las bodas. Salmo 45, Apocalipsis 19. Dice el Salmo 45, 8, dice: mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Mirra era 500 ciclos y casi 500 ciclos. Su muerte y su resurrección. Bueno, eso exhala siempre sus vestidos. Y está la reina
a tu diestra con oro de Ofir. Ahora, el rey, según el Salmo 45, los vestidos del rey, porque la mirra servía también para perfumar vestiduras, y la mirra del rey exhala mirra sus vestiduras. Es decir, está siempre presente. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, cuando el nardo de ella dio su olor, las vestiduras del rey exhalaban mirra. O sea, el olor de la mirra del rey, el olor de la mirra de Cristo es una fragancia memorial permanente de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y por eso en Apocalipsis 5 ya no es un memorial, sino que es el signo. Y es la única posibilidad para recuperar todo, es el signo de la redención. El libro se abre y la eternidad y el milenio comienza y se recupera el planeta Tierra y puede venir la eternidad de Dios con su pueblo por lo que sucedió en el Calvario, porque digno es el Cordero. Entonces, la exhalación de mirra de los vestidos del rey es un memorial permanente. Entonces podemos entender por qué exhala mirra la vestidura del rey, sin duda. También, cuando vemos el medio tiempo de Esther en mirra, qué tipo de la preparación de la novia, en Esther 2:12, cuando esto lo vimos cuando el tiempo de la preparación de Esther, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas a venir al rey Asuero, Esther 2:12, después de haber estado 12 meses conforme a la ley de las mujeres, tenían un año para prepararse, 12 meses, o sea, un tiempo, la vida un año es un tiempo es la mitad de un tiempo, bueno, un tiempo era un año, y tenían un año para prepararse, y así se cumplía el tiempo de sus atavíos, de su preparación. Y esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con diversos perfumes aromáticos y aceite de mujeres. O sea, tenía 6 meses para prepararse con diversos ungüentos, ¿no? Como vimos, bueno, el nardo era uno de ellos, las flores de aleña otro, y pone muchos diversos perfumes y ungüentos y especias aromáticas, pero medio tiempo completo, una gran medida de tiempo, medio año, 6 meses con óleo de mirra, o sea, untada de mirra. Gran parte del tiempo de preparación de Esther tenía que ver con el ungimiento y la impregnación del óleo de mirra. Este es un sobresaliente simbolismo, porque si lo trasladamos a lo espiritual y a lo almático, la mayor parte de nuestro tiempo es sufrimiento. O sea, ustedes pasamos buenos tiempos de refrigerio, de bendición, pero por lo menos en un año, medio año son de lucha y de prueba. Medio año es estar untado con mirra. Y otro medio año, bueno, hay diversos ungüentos, diversos perfumes aromáticos, diversas cosas que son grandes bendiciones que también hacen a la preparación. Pero hay una gran parte de la preparación que tiene que ver con estar untado con óleo de mirra durante 6 meses, medio tiempo. De cada mes, medio mes. De cada 10 días, 5 días. De cada año, 6 meses. Así que entonces, Dios nos ayude. Y es más fácil, sin duda, entender así, de esta manera, porque mi amado es un manojito, o una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Pero es en el cantar de los cantares, por excelencia, donde la mirra aparece. Y aparece 7 veces en el cantar de los cantares. Esto tenemos que verlo, sí, aunque sea rápidamente, pero sí o sí, 7 veces aparece en el cantar de los cantares. El primero, por supuesto, es en el 1:13, donde estamos viendo ahora. Mi amado para mí es un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, una bolsita de mirra. El Señor, como dijo Gregorio de Niza, el Señor hecho mirra en la bolsita de mi corazón. Bien por Gregorio de Niza. El Señor convertido en una medida de mirra, sufrimiento y amargura, en la bolsita de mi corazón. Así nomás, no muy largo el comentario de Gregorio de Niza. Perfecto, a buen entendedor. Ahora, bueno, hacemos mención al gran comentario de Bernardo de Claraval. Bueno, hoy no lo tenemos a Orígenes, porque Orígenes a veces tampoco es que era perfecto el comentario de Orígenes 100%, ¿no? Perdón por eso. A veces con los simbolismos, Orígenes a veces se iba por las ramas con los simbolismos, ¿no? Y desaparecía.
tremendamente. Y otras veces pegaban el blanco tremendamente, como vimos la semana pasada. Pero aquí traigo el de Bernardo de Claraval porque es sobresaliente. Lo dice él como si me hubiera gustado decirlo a mí. Por eso que no comparto. Luego de todo lo visto ya, por la palabra y por el mensaje, desembocando acá. Dice de Bernardo de Claraval: mi amado para mí es una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Antes era el rey, ahora es el amado. Antes estaba en su reclinatorio, en su diván. Ahora está entre los pechos de la esposa. En un instante el nombre reverencial rey se ha convertido en un vocablo amistoso, amado. El que antes se encontraba lejos ahora se ha vuelto muy cercano. Mi amado para mí es una bolsita de mirra. La mirra es amarga, y miren cómo dice, y simboliza la áspera dureza de las tribulaciones. ¿Cómo lo dice? La mirra es amarga y simboliza la áspera dureza de las tribulaciones, intuyendo que por causa del amado se le echan estas tribulaciones encima, pero se congratula por ello. Se alaba por ello, diciendo que lo lleva entre sus pechos, pues confía que todo lo sobrellevará con entereza. Dice que el amado es una bolsita, no un manojo. Piensa que para el amor será muy leve cualquier tribulación o sufrimiento que deba sufrir. Bien le ha llamado bolsita porque los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparado con la gloria venidera, dice Romanos 8. Como dice el hermano Branham también, citan lo mismo. Es bien que le ha llamado bolsita porque los sufrimientos del tiempo presente son poca cosa comparado con la gloria que vendrá. Porque las penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna de gloria que la sobrepasa desmesuradamente. Llegará un día que eso, que ahora es un montículo de mirra, será para nosotros un cúmulo de gloria. ¿Acaso no es como una bolsita el yugo llevadero de una carga ligera? No porque de suyo sea llevadero, porque la dureza del sufrimiento y la amargura de la muerte pesan, tiene un peso, aunque sean 30 gramos, pesan. Pero es ligero para el que ama, se hace más liviano por el amor, porque es mi amado. Por eso no se limita a decir, mi amado es una bolsita de mirra. Añade para mí, dice, porque lo amo. Para mí es una bolsita de mirra, porque lo amo. Precisamente lo llama amado para mostrar que la fuerza del amor es superior al dolor de las amarguras, porque el amor, dice el cantar, es fuerte como la muerte. Es más fuerte que la mirra. Y que no saca sus fuerzas de él, sino del poder del Señor que descansa entre sus pechos y canta con confianza: aunque ande en sombra de muerte, tú estarás conmigo. Ahora, vosotros también, amadísimos, son sermones del cantar. Entonces le estaba hablando a los monjes, así como yo ahora le estoy hablando a ustedes. Parecemos que estamos en el monasterio, poquito nada más, ¿no? 7, 8, y Bernardo le estaba compartiendo a los monjes. Dice, así que pocos eran, ¿no? No era públicamente en las grandes iglesias, no era para un grupo reducido. Así que amadísimos, dice, haceos con esta querida bolsita y metedla en las entrañas del corazón. Guardad con ella la entrada de vuestro pecho y que descanse en vuestros pechos. Llevadlo siempre, no atrás en los hombros esta carga, sino sobre vuestros ojos en el pecho. No sea que soportéis el dolor sin su perfume, pues os abrumaría el peso del dolor o la tribulación, y no os aliviaría su fragancia. Si eres sensato, predica, Bernardo, imitarás la prudencia de la esposa, y no consentirás que te arranquen jamás de tu pecho esa querida bolsita de mirra, reteniendo siempre en tu memoria y acariciando en su asidua meditación todos los dolores que por ti padeció con otra bolsa de 6 kilos de mirra, hasta que también puedas decir tú, amado hermano, mi amado para mí es una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Eran sermones cortitos del Cantar de los Cantares que le hablaban los monjes a la mañana temprano, porque ellos después iban a trabajar. Era una orden monástica donde trabajaban tantas horas, 8 horas, después tenían oración tantas horas, eran una orden de ese tipo. Y antes de salir a trabajar, les predicaba un textito del Cantar de los Cantares, y ya nomás con esto ellos salían con todo a encarar la jornada del día.
qué bueno, ¿no? Y a nosotros que nos ha alcanzado el fin del tiempo, podamos decir lo mismo. Si somos sensatos, imitaremos la prudencia del esposo y no consentiremos nunca que nos arranquen esto de nuestro pecho, esa bolsita de mirra. La mirra, bolsita, pechos. La mirra, la bolsita dentro, entre los pechos, ahí significa amor doliente. Está justo en el centro ahí. Por ella él sufrió, indica la cruz. Y la noche, en otras versiones dicen descansa en la noche. En la noche marca la ausencia aparente, porque en las tribulaciones, en las pruebas donde aparentemente Dios está ausente y Dios permite que nos sobrevengan estas cosas y parece la noche de ausencia de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí descansa. En esa noche de ausencia aparente, descansa entre los pechos que representan, por supuesto, los pechos los vimos varias veces, ¿no? Los gemelos de Gacela. Los pechos, el dos, simbolizan las dos fuerzas del alma que están en el centro del corazón. Estas dos fuerzas, que son como los dos pistones del motor que movilizan al creyente, son las dos fuerzas del alma, los pechos de la novia, que son la fe en Jesús y el amor a Jesús. Seguimos adelante por fe en Él y seguimos en adelante por amor a Él y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así estas dos fuerzas, solo creer para empezar y yo le amo porque Él a mí me compró mis salvaciones en la cruz al terminar. Los dos pistones de fe y amor. Allí precisamente está colocada la bolsita de mirra. En la armadura de Dios, pero no en Efesios 6, sino en Tesalonicenses 5:8, dice, nosotros que somos del día, vistámonos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, Pablo dice que la coraza, que lo que recubre el pecho es la coraza de fe y amor, 1 Tesalonicenses 5:8. Bueno, ahí está, ahí en el pecho se asienta, en el centro del alma, estas dos fuerzas mayores. Las tres fuerzas mayores son la fe, la esperanza y el amor. Y estas dos fuerzas, la fe en Jesús y el amor a Jesús, es lo que nos moviliza. Un miembro de iglesia, y bueno, difícilmente, no sé qué los moviliza, si el miedo al infierno, por acompañar a alguien, o por diversas razones, pero en el creyente verdadero, sobre todo en la esposa, los pechos de la esposa son la fe en Jesús y el amor a Jesús. Entonces, eso es lo que los moviliza. Seguimos y caminamos por fe en Él, porque creemos en Él y porque le amamos en Él, y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, esto es así, esta es la bolsita de mirra que está colocada entre los pechos. Y sigue diciendo el himno, a veces dije que por él penoso trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar, las cosas de este mundo por ti yo las dejé. Entonces le oí así decir, mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos, tú y yo, tu cruz levanta y ven en pos de mí. Ven en pos de mí, himno. Bueno, ese era el uno, el Cantar de los Cantares, el primer lugar donde aparecía el manojito de mirra. El número 2, ¿dónde aparece el número 2? El número 2 aparece en el Cantares 4, 5 y 6. El monte de la mirra. Es tremendo. El monte de la mirra. Dice, y qué justo, mira, aquí está Cantares, el monte de la mirra, justo le dice así, tus dos pechos son como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirio, hasta que el día apunte y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Mirra más incienso. Siempre van juntos ahí, la mirra y el incienso, como en los regalos apreciados, los regalos de los magos. Y aquí dicen dos montañas, la de la mirra y la montaña del incienso. El monte de la mirra y el monte del incienso, los dos pechos como gemelos de gacela, del mismo tamaño y la misma velocidad, la fe y el amor van juntos ahí. En el capítulo 8 dice, mis pechos son como torres inexpugnables, amor y fe. Para el capítulo 8 son torres, ya no son gemelos de gacela. Pero dice, pero bueno, tenemos una hermana más pequeña que no tiene pechos. Dice, está creciendo y llegará el tiempo de amores y vamos a ayudarla. Una hermana más pequeña que no tiene pecho, ni para colgar la bolsita todavía, pero bueno, son los que van más atrás. Por eso el Cantar de los Cantares va en esta sazón, es cuando en ese punto, o si él empieza,
Y para el verso 14, 13 dice mi amado para mí, es para mí mi amado. Este libro es para la novia que ama al Señor y para las almas que realmente aman al Señor Jesús. La mirra en segundo punto, porque, o sea, son 7 veces, segunda vez que aparece la mirra en el Cantares, en el Monte de la Mirra. Miré al Monte de la Mirra, Cantares 4, 5 y 6. Monte de la Mirra, que es sobresaliente, Monte Mor. Mirra es Mor en hebreo. Es el Monte de Moriah, el Monte Mor, el Monte de Moriah. Si alguna vez escucharon la canción de Moriah, cantada por Mordejai y Ben David, en hebreo es preciosa, pero si la escuchan con traducción o con la traducción al español en subtítulo, con subtítulo en español, empieza esta preciosa alabanza llamada Moriah, o canción judía, cantada por Mordejai, y empieza diciendo Lama, Lama, Ma, Nikra, Moriah. Lama, Lama, Ma, Nikra, Moriah. Y es ¿por qué? ¿Por qué se llama Moriah? Dice, ¿por qué se llama Moriah, el monte de Moriah? Y la segunda frase dice, es por la buena mirra que está ahí. El monte de Moriah se llama monte de Moriah porque es el monte Mor, de mirra, es el monte de la mirra, es el monte de cantar a los cantares, el monte de la mirra, es por la buena mirra que está ahí. Y el que le respondió a Abraham, nuestro padre, en el monte de Moriah, es el que te contestará y oirá la voz de tu clamor también en este día, dice esta canción hebrea. El monte de Moriah. ¿Qué pasó ahí en el monte de Moriah? Hubo mirra para Abraham. Él le pidió a Dios, da tu único, a quien tú amas. Las cosas más queridas, lo que más quieras, te pide. Le pidió a Abraham, cuando vino la prueba de Abraham, aconteció que fue al monte Moriah para ser probado. Y dice el rabí Yehuda en una midra, así como la mirra es el mejor de los perfumes, así Abraham es el primero entre los justos. Como el aroma de la mirra no se esparce sino en las brasas de fuego, así las virtudes de Abraham, su fe y su amor, no se conocieron hasta que fue echado en el horno ardiente de la prueba, en el monte de Moriah. Sí, allí entonces se le pidió que pusiera en el altar lo que él más quería. Y hasta último momento estuvo allí colgando la mirra entre sus pechos hasta el punto álgido cuando levantó el cuchillo y ahí le dijo, detente ahora. Ya conozco que tienes temor de Dios, ya conozco que tienes fe en Dios, ya conozco que tienes amor de Dios. Ahí está el carnero trabado en el zarzal. Es el monte de la mirra, subiré al monte de la mirra. Eso se le pidió a Abraham en el monte de la mirra. No sé a usted y no sé a mí, pero en el Cantares dice, subiré al monte de la mirra, así como Abraham subió al monte de Moriah. Dios nos ayude. La tercera vez que aparece mirra es en el huerto cerrado, Cantares 4, 12 al 15. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, un huerto cerrado, así como el Edén, un privado, es cercado, es propiedad del rey, así como el Edén estaba abierto, Satanás se metió ahí, pero bueno, ahora ya no, en esta sazón no, de Satanás no se meterá, está cerrado. Huerto cerrado, no puedo pasar por el cerco, dijo Job, y levántalo, lo levantó un poquito y lo devastó. Pero este huerto cerrado eres, hermana mía, dice esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, el alma, el huerto almático. Tus renuevos son paraísos y granados con flores suaves, flores de aleña, y ahí está la leña. Y nardo, aleña y nardo, caña aromática y canela, como en la superunción, todos los árboles, incienso y mirra. Como todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Para el capítulo 4 ya hay una gran cantidad de cosas, no solamente nardo, sino aleña, nardos, plural, la canela, mirra, incienso, y fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Regando todo eso, fuentes de agua viva, fuente de huerto, pozo artesiano que corre y como una vertiente desde el Líbano. Sobresaliente. Aquí entonces encontramos que sí, que la mirra
y todas las, junto con las especies aromáticas, estarán de manera privilegiada en el huerto cerrado del rey, que es la novia y que es el alma. 4. Mi mirra, dice el rey. Mi mirra, dice el rey. Cantares 5.1. Y ahora dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas. He recogido mi mirra. Como en Apocalipsis 2.9 en Esmirna, de lo que hablaba el hermano Branham. ¿Cómo he recogido mi mirra? En el Cantar de los Cantares, he recogido mi mirra. Y en literal, en Apocalipsis, al mensaje de Esmirna es 2.9, yo conozco tus obras y tu tribulación. He recogido mi mirra. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas. Así que entonces el rey quiere recoger cada tanto su mirra. 5. Manos goteando mirra. Manos goteando mirra. Esto está en el Cantares 5 también, del verso 2 al 6. Yo dormía, aquí se demora en abrir la tsunamita. Se demora en responder al llamado del rey para ir hacia un Getsemaní, hacia un monte de la mirra y collado del incienso. Fíjense que está el monte de la mirra pegadito al collado del incienso. Y ahí va para un Getsemaní y la invita a ir. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, pero es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. 4 apelativos. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Para el capítulo 5. Dios nos ayude. ¿Cómo se puede llegar ahí? Bueno, ahí tenemos un avance acá. Dice, ábreme, porque mi cabeza está llena de rocío, mis gotas, mis cabellos de las gotas de la noche, el Cristo sufriente del Getsemaní, de la noche, del Getsemaní. Y ella dice, pero me he desnudado de mi ropa, ya me cambié, ¿cómo me voy a vestir de vuelta? Me quité la ropa, ahora, ¿cómo me voy a vestir? He lavado mis pies, ¿cómo voy a salir y me voy a ensuciar? Está en un estado perfecto con sus vestidos, limpia, pero hay un llamado para ir al monte de la mirra y al monte del collado, al collado del incienso. Entonces se demora, y entonces mi amado, dice, metió entonces su mano por la ventanilla. Desde afuera hacia adentro, metió así, este es un secreto, ¿no? Que nadie sabe. Todo dice, no, la manecilla está al lado de adentro, nadie puede abrir, es el armenio, dice así, no, la voluntad propia solamente abre, él toca, está a la puerta y llama. Si usted le abre, si no le abre, él no entra, él es un caballero, él no va a entrar. Entonces usted, con su voluntad propia y su libre albedrío, acepta o rechaza a Cristo. Sí, pero este secreto es recóndito. Él mete la mano por la ventanilla y se va a la voluntad propia para hacer que el que no quería quiera abrir. Para hacer que el que no quería buscar a Cristo lo busque. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Martín Lutero dijo que el libre albedrío era un mito. El libre albedrío estaba sujeto a la voluntad de Dios, a lo que Él quiera. No pudo hacer mucho Jonás con su libre albedrío, él solo pudo sacar un pasaje a Tarsis, pero Dios tenía una tormenta, un gran pez, tenía de todo, y finalmente él fue vomitado en las arenas de la voluntad perfecta de Dios, a pesar de su pasaje de libre albedrío hacia Tarsis. Es un mito el libre albedrío, una farsa, dice, es la voluntad de Dios lo que prevalece. La voluntad humana es como la fuerza del brazo de una hormiga contra la voluntad de Dios, el brazo poderoso de un hombre. No hay manera. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado entonces, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Dejó la manecilla del cerrojo llena de mirra. Entonces abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Gran error ahí en el Cantares 5, y hay una situación
difícil y dura por la cual va a atravesar la Sulamita por no responder a tiempo el llamado a ir al monte de la mirra y al collado del incienso. Y quedaron sus manos con mirra y con amargura por abrir, pero abrir tarde. 6. Cantares 5:13. Labios que destilan mirra. O sea, miren cómo dice Cantares 5:13. Ella describiendo al amado, dice, sus mejillas son como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Al acercarse a él, sienten sus mejillas como una era de especias aromática con fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Labios que destilan mirra, la palabra que sale de su boca. Y es mirra mezclada con miel en el tiempo del fin. Apocalipsis 10, 8 y 9 dice, la voz que oí del cielo. Mirra y miel mezclada en el tiempo del fin. La voz que oí del cielo, Apocalipsis 10, séptimo sello, segunda venida del Señor. Nuestra sazón, Apocalipsis 17, es el hermano Branham. Apocalipsis 10, 8, 9, nosotros. Oí la voz del cielo otra vez que hablaba conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en mano de ángel, tómalo, que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, el ángel, toma y cómelo, y te amargará el vientre, mirra. Tu centro, te amargará tu centro, pero en tu boca será dulce como la miel. El contenido de este libro ahora no dice estúdialo, no dice apréndelo, dice cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que en esta noche, Dios nos ayude, está haciendo dulce el manojito de mirra, está haciendo dulce al hablarlo, pero no se imagina lo amargo que es cuando se asienta en el vientre. Después, por supuesto, será en tu boca dulce como la miel. Y para terminar, la séptima escena de la mirra en el Cantar de los Cantares es mirra subiendo, sahumada. Y es en Cantares 3:6. Y es una pregunta que se hacen allí las doncellas. ¿Quién es esta que sube del desierto como una columna de humo? Que sube al cielo como una columna de humo, del desierto al cielo, sahumada de mirra e incienso, sahumada y de todo polvo aromático. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta, Señor? ¿Quién es esta que ahora se eleva en el desierto más allá del sol como columna de humo perfumada? Ese es mi pueblo que pronto ha de partir. La profecía se cumplió y Jesucristo aparecerá. Lleno de gloria, poder y majestad, y nos reuniremos más allá del sol. ¿Qué es Cantares 3:6? ¿Qué es? Es el rapto. Ahora subiendo, esfumándose, haciéndose humo del planeta Tierra, sahumada como columna de humo de mirra y de incienso. Según el Salmo 45, la reina estaba a la diestra del rey, subiendo y bajando y yendo, atravesando las dimensiones, Apocalipsis 19 para adelante y para atrás, antes de las bodas y después de las bodas, con oro de Ofir. Pero ahora va subiendo en el rapto sahumada de mirra y de incienso. Ahora la novia se ha convertido en oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Los regalos valiosos de ella, subiendo del desierto más allá del sol. Es el rapto. Sí. Entonces, para terminar, una mención para el otro manojito, que son las flores de aleña. Un ramito, manojito, ramito, ramito de flores de aleña en la viña de Engadí es para mí, mi amado. El amado no es solo el manojito de mirra, sino también el manojito de flores de aleña, que acompaña con su fragancia y presencia para mitigar los efectos de la dura mirra. Como un bálsamo aliviador también es el aceite de las flores de aleña. Estas florcitas blancas y aromáticas se usaban como perfume, pero también eran de un olor dulce y penetrante, muy agradables, y eran de Engadí, un oasis al oeste del Mar Muerto, un lugar insólitamente fértil en medio del desierto,
como un oasis, el oasis de Engadí para los israelitas, cuando se le dice Engadí, evocan frescura, abundancia, belleza, descanso, solaz. Un oasis en medio de un rudo desierto son las flores de leña de Engadí, en una mirra dolorosa y sufriente. Dos manojitos son el amado, el manojito de mirra, la bolsita de mirra, pero el manojito, el ramito de flores de leña. Engadí fue el lugar de refugio para David cuando huía de Saúl, y Saúl en Engadí tenían el manantial del Cordero, tenían las flores de leña, tenían las viñas de Engadí con su fruto abundante, era un oasis para descansar y tenían una cueva para ocultarse por si llegara a aparecer Saúl, y resulta que Saúl apareció en Engadí. Conocen la historia, y se ocultaron en la cueva, y ahí en Engadí Saúl dormía. Y entonces David bajó y lo tenía Saúl durmiendo ahí, desenvainó la espada y tenía la posibilidad de cortarle la cabeza a Saúl en Engadí, pero no le cortó la cabeza, cortó una puntita del manto y salió y cortó un manojito de flores de leña de Engadí y se fue a la cueva. Y entonces eso es lo que es la mirra, la bolsita de mirra dolorosa que llevaba David entre sus pechos por la persecución injusta que sufría a manos de Saúl. No hizo que él se vengara y levantara su mano contra el ungido del Señor, sino que le cortó un manto como para mostrarle nada más después que así como le cortó el manto podía haberle cortado la cabeza. Pero no cortó la cabeza, cortó el manto una puntita y cortó un ramito de flores de leña de Engadí y se fue a la cueva. Entonces la bolsita de mirra en su pecho, pero el manojito también, o el ramito de flores de leña, como para mitigar tanto dolor. Ese refugio, ese solaz, ese manantial de Engadí es lo que recuerda las flores de leña de las viñas de Engadí. Recuerdan también aquel que sufre todo lo que debe sufrir porque se le ha dejado una medida de sufrimiento para la novia también, y sobre todo en este tiempo final, donde la mirra puede convertirse en miel. Que Dios nos ayude y nos alcance gracia el Señor, porque nuestro amado es para nosotros un manojito de mirra que reposa en nuestros pechos. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Señor, en esta noche. Dios les bendiga.